durante cada lección de clase. Asegurémonos de ingresar a la sesión con anticipación y prepararnos adecuadamente. La cámara encendida garantiza nuestra asistencia y muestra el debido respeto a quien imparte la palabra de Dios. Silenciemos nuestros micrófonos para mantener un ambiente sin distracciones, pero listos para participar cuando sea necesario. Participemos con una actitud positiva desde nuestros asientos. Tu cuaderno de apuntes te ayudará a grabar la palabra en tu mente y en tu corazón. Todos los maestros somos voluntarios y estamos aquí para servirles. Agradezcamos ese esfuerzo con buena comunicación al momento de inconvenientes, preguntas, entrega de tareas y demás. Hola a todos, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo nos saludamos? ¿Se recuerdan cómo nos saludamos? ¿Familia Trigo? ¿Sí se recuerdan? ¿Dónde están los trigos? Sí vino toda la familia Trigo a conectarse puntual. Si usted está conectado ahorita, significa que usted se conectó como familia Trigo porque está puntual y listo. Amén. ¿Cuántos tienen su cartel de amén? Se recuerda que para esta sesión todos tenemos que tener nuestro cartel de amén. ¿Sí está listo? Importante, ¿verdad? Que cuando entendemos y aprendemos la palabra, decir siempre amén. Yo sé que porque estamos tal vez conectados online, virtualmente, tal vez no podemos hablarlo y decirlo con nuestros pulmones, ¿verdad? Pero sí podemos mostrarlo así. Quiero verlos decorando, cómo lo decoraron bonito. Wow, excelente. Algunos lo hicieron bien grande. Amén. Entonces, durante la lección yo voy a estar viendo si usted está dormido, si está despierto, si está prestando atención siempre con su cartel de amén. Muy bien. La lección de hoy es muy importante y la estaremos viendo en dos partes, pero vamos a empezar primero a entender cuál es el significado de esto. Vamos a leer todos juntos el título de la lección de hoy. Alimento figurativo. Una vez más, alimento figurativo. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos que en este tiempo que venimos a aprender tu palabra, que nos ayudes a poder concentrarnos, tener el corazón correcto delante de ti, la postura también adecuada, y que a medida que estemos aprendiendo acerca de tu palabra, que podamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón y nuestros ojos espirituales para poder recibir esta palabra. Te pedimos también que todo lo que aprendemos en este tiempo sea 100% conforme a tu verdad, conforme a tu palabra únicamente y no las mías, y que también podamos tener el corazón adecuado para poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos hoy, mientras aprendemos el significado figurativo, espiritual del alimento, que podamos aprender a discernir el alimento que hemos de comer según el tiempo en el que estamos viviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra referencia principal de hoy será Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47. Son estas siempre las referencias que vamos a intentar memorizarnos, ¿verdad? Para que nos ayude a entender un poco mejor la lección. Vamos a empezar primero leyendo la referencia principal en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47. Espero que tenga su Biblia en físico, ¿verdad? Si tiene su Biblia en físico, mientras usted leyendo esté conectado en vivo, reposición o repaso, lo que sea, usted siempre buscando con su Biblia en físico. Leámoslos todos juntos. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Amén. Tenemos que entender entonces, Mateo está hablando y específicamente algo que tiene que recordar acá es Mateo 24, que Mateo 24 le va a describir concerniente que a la segunda venida. Y todo el Mateo 24, este capítulo es tan importante porque le menciona también el breve resumen de todo lo que sucede en Apocalipsis. Usted lo puede ver brevemente acá.
Nosotros vamos a estudiarlo a profundidad, tanto en 24 como en Apocalipsis. Pero lo que tiene que entender acá dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor, porque es tan importante esto, sobre su casa para que les dé ¿qué? El alimento a tiempo. Estamos hablando que hay una persona que va a dar un alimento en específico. Estas dos cosas son muy importantes, porque para comer el alimento a tiempo, tiene que saber qué tiempo es ese y reconocer la persona que lo da. Y entonces comemos este alimento. Pero no está hablando de algo físico, ¿verdad? Sino espiritual. Bienaventurado aquel siervo al cual ama, cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces vamos a entender un poco acerca de esto. Vamos a ver entonces las características físicas. ¿Cuántos tienen hambre acá? Levante la mano si usted tiene hambre. Ahorita ya le di hambre, ¿verdad? Mire que le voy a dejar para que goce mirando la foto y coma con sus ojos nada más. Entonces, ¿a quiénes le gusta la hamburguesa, la pizza y todo este tipo de comida? Levante la mano si a usted le gusta comer esto. Sea honesto, ¿ok? Yo sé que a usted le gusta. Pero hay algunos que dicen, no, yo no como eso, a mí me gusta comer un poquito más saludable, no me gusta comer mucha grasa o mucha fritura o muchas cosas así, ¿verdad? Ahorita todos están despiertos, ya lo miro, ahorita sí están levantando la mano, qué bueno que se están despertando. Entonces, acá tenemos que entender, físicamente hay todo tipo de comida. Ahora, le hago una pregunta, ¿a usted le obligan a comerse lo que usted no quiere? ¿A quién de los que está acá le obligan a comerse? Si usted tuviera 5 años, sí le obligarían a comerse los vegetales, ¿verdad? Pero a nuestra edad ya no nos obligan. Usted va al supermercado, usted compra lo que usted quiere comerse. Usted en su casa, usted come, aunque le cocine a otra persona, si no cocina usted elige lo que se quiere comer. Usted tiene todo tipo de alimentos. Ahora le hago una pregunta. Todos estos alimentos son comestibles. Usted los puede ingerir, pero no todos los alimentos le van a nutrir. Y esto es algo natural físicamente hablando. Vamos a entender el significado espiritual de lo que es el alimento figurativo para que podamos aprender también a comer saludable espiritualmente. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Leamos todos juntos Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 55, versículos 1 a 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Amén. Fíjese bien entonces. Vengan quienes, los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, compren. Usted puede comprar sin dinero. No, por eso usted trabaja y por eso algunos ni se conectan a la clase en vivo, porque están trabajando o prefieren ganar más platita. No. Pero acá está hablando entonces físicamente o espiritualmente. Está hablando espiritualmente. Por eso es que físicamente no tiene sentido. Usted no puede comprar algo sin dinero. Si ese fuera el caso, mi hermano, yo estaría en mi casa haciendo nada. Pero todos trabajamos duros para ganar dinero. Ahora, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, compren y comen. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué es lo que tienen que comprar? Vino y leche. Ahora, ¿será que literalmente nos vamos a ir al supermercado y este es el alimento que Dios quiere que busquemos? Vino y leche. No. Físicamente, no. Espiritualmente, sí. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Es decir, que tenemos que invertir ¿en qué? En comer pan. ¿Se está fijando todos estos alimentos que se están mencionando dentro de la Escritura, refiriéndose a alimentos de importancia de parte de Dios? Vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente, comed del bien. ¿Qué se le llama a todas estas cosas? Vino, leche y pan. Que quiero que lo recuerde esto, vino, leche y pan, ¿ok? Son alimentos del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura, vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Al comer estos alimentos que va a obtener vida. Y hablaré por vosotros pacto eterno, las misericordias firmes
de David. Vamos a leer ahora Jeremías capítulo 15, versículo 16, para entender a qué se refiere. Leamos todos juntos Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Escucha a Dios entonces las palabras, escucha a Jeremías las palabras de Dios y que dice, fueron halladas tus palabras y las comió. ¿Será que cuando Dios hablaba Jeremías estaba así comiendo? No, ¿verdad? Está hablando que las palabras de Dios, cuando son dadas a una persona, ¿cómo se las está comiendo entonces? Con sus oídos. Usted ahorita sin darse cuenta espiritualmente, mientras me escucha, usted debería de estar comiendo espiritualmente. Pero si se está quedando dormido, usted no come y no se nutre bien espiritualmente. Entonces, tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Vamos a ver un poco más ahora el significado de alimento figurativo, entenderlo un poco más. El alimento de Dios entonces es agua, vino y leche. Lo describe como el alimento que debemos de ingerir. Pero si estamos entendiendo que el alimento se refiere a la palabra, entonces el alimento de Dios que está mencionando acá se está refiriendo que lo que debemos de consumir son las palabras de Dios. Sin embargo, en Mateo capítulo 24 miramos que hay un alimento a su tiempo. Entonces tenemos que entender que para un tiempo en específico hay un alimento específico. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Usted come lo mismo todos los días? No, ¿verdad? Ahora, cuando usted compra la comida, esa es la comida que hace hoy, ¿cuánto tiempo le dura? Eterna. Nunca se le daña. Por eso es que tiene que estarla cambiando. Hasta los enlatados. Tiene que estar revisando, ¿no? Que los enlatados usualmente duran un poco más de tiempo porque tienen más químicos y cosas. Pero un enlatado, usted tiene que estarle chequeando, ¿cuánto es el tiempo de expiración? Físicamente, los alimentos también expiran. ¿Cómo será entonces espiritualmente? Para entenderlo un poco más, vamos a ir primero a entender acerca un poco más del alimento en Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Empezaremos leyendo los primeros versos. Juan capítulo 6. Le recomiendo en su tiempo libre que por favor lea todo el capítulo, porque Juan capítulo 6 habla de muchas cosas importantes acerca del alimento. Por tiempo, en esta sesión vamos a ver nada más las referencias con más prioridad. Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Bien, entonces, ¿quién está hablando acá? ¿Quién es el pan de vida? Este es en el tiempo de la primera venida. ¿Quién se está refiriendo acá? Usted sabe, ¿verdad? ¿Sí puede escribirlo? Quiero verificar que usted sabe a quién se está hablando acá. ¿Lo puede escribir en el chat de Zoom? Fácil, ¿verdad? El pan de vida en el tiempo de la primera venida de Jesús. Ahora, Jesús tenía cara de pan Bimbo. ¿Es porque era blanquito? No. Yo le hago esto y usted se... ¿Por qué hace tanto? ¿Sabe por qué? Porque esto, cuando lo leemos así, Jesús es el pan de vida. Pero póngase a pensar si usted está en ese tiempo y un pastor le dice, yo soy el pan de vida. ¿Usted sabe esto? Como es que, póngase a pensar hoy, ¿habrá un pastor que diga, yo soy, coman mi carne? Sería raro. Entonces, vamos acá. Yo soy el pan de vida. ¿Sí entiende? ¿No? Dice, soy el pan de vida. Vuestros padres comieron entonces. A este pan que se está refiriendo acá, ¿qué pan es? Es el pan espiritual. Ese no es un pan físico. Por eso Jesús se hace referencia al pan espiritual. Sin embargo, ¿qué dice? Vuestros padres, la descendencia pasada, ¿qué comieron? El maná en el desierto. Ahora le pregunto, ¿esto fue físico o espiritual? Aquí le tengo su primer examen. Ya me confunde ahí el hermano.
físico. Sí comieron maná. Comieron físicamente maná. En ese tiempo sí comieron un maná, pero ahora Jesús se está refiriendo. Es cierto, comieron un maná físico, pero pónganse a pensar, cuando recibieron el maná, murieron físicamente. Ahora, ¿qué dice? Yo traigo un nuevo pan, que este pan espiritual les va a dar vida. Este es el pan que desciende del cielo. El que de él come no muera. Este es el pan vivo que descendió del cielo. Alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Este alimento le va a dar vida, por ende lo tiene que comer. ¿Iba a irse a comer a Jesús? No, iba a escuchar las palabras de Jesús. Y así va a representar que usted estaba comiéndose el pan de Jesús. Ahora, póngase a pensar acá. El pan que yo daré es mi carne. ¿Qué tiene que entender acá? ¿Que pan es igual a qué? Pan es igual a carne. Y si el pan son las palabras de Jesús, significa entonces que la carne también se vuelve en ¿qué? Sus palabras. Pero cuando Jesús lo dice, y si usted sigue leyendo en la referencia, cuando Jesús lo dice, coman mi carne, beban mi sangre, ¿cómo sonaba eso? Usted iría a la iglesia de un pastor que le diga hoy, hermano, coman mi carne y beban mi sangre. ¿Usted iría a la iglesia de un pastor así? Suena raro, ¿o no? Por eso, la gente en ese momento tampoco le cree. Y por eso tampoco, en vez de seguirle, empiezan ¿qué? A juzgarle. Vamos a entender un poco más. Leamos Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Juan capítulo 6, versículos 53 a 55. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Amén. Entonces le dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Se está dando cuenta? Entonces, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué importancia es de comer el alimento en el debido tiempo? Vamos a ver un poco más. En Juan capítulo 6, versículo 63, que es una referencia que ya le voy diciendo, referencia a memorizar, adicional, porque creo que esta usted ya se la sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son las palabras? Son espíritu y vida. Significa entonces que en el tiempo de la primera venida, el alimento que usted tenía que comer, ¿quién era? Las palabras de Jesús. Ahora, póngase a pensar, en el tiempo de la primera venida sí había las profecías. Pero cuando viene este alimento, ¿qué tiene que hacer usted? Comer de ese alimento. Porque es un alimento nuevo. Y la palabra que empieza a dar entonces Jesús en ese momento es palabra nueva. Palabra que no habían entendido ni conocido. Pero palabra que viene de parte de Dios. Ese es el alimento en ese tiempo. Vamos a ir a mirar en Juan capítulo 6, versículo 68. Leámoslo todos juntos. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. Acá en el versículo 63, por eso le digo que leanlo todo completo cuando tenga tiempo. Del versículo 64 al 67, ¿sabe lo que pasa? La gente se va. Los que le estaban siguiendo, y léalo cuando tenga el tiempo, muchos de sus discípulos se fueron al oír, porque decía, palabra dura es esta. Y es cuando entonces Jesús le dice, ustedes también se van a ir, le dice a los discípulos. Yo también le voy a hacer esa pregunta a usted eventualmente. Cuando el instructor es bien duro, dice que encienda la cámara, dice que tiene que conectarse, que no puede faltar, que tiene que hacer tareas, que tiene que hacer pruebas. Ay, no, me voy. ¿Ese es usted? ¿O usted viene acá, así como los discípulos? Cuando le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes también se van a ir, ¿qué le dice? Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde? Si solo tú tienes que palabras de vida eterna. Entonces póngase a analizar, ¿cuál es la razón
por la que los discípulos... ¿Cuál es la razón por la que los discípulos se conectan? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Escríbalo en el chat de Zoom. ¿Por qué es que ellos se le conectan y... ¿Por qué se conecta usted constantemente a la clase? ¿Porque yo le voy a tratar bien? Probablemente no. ¿Porque yo le voy a hablar bien bonito y cariñoso? Tal vez no. Usted tiene que estarse cerciorando que usted se conecta por esto, por la palabra. Si usted de verdad se conecta por la palabra, usted va a tener más trabajo en su trabajo, va a tener más tareas en su universidad, va a tener más problemas de internet, va a tener más problemas en su hogar, pero usted va a seguir conectándose. Porque usted se percata, yo me estoy conectando, no porque es una sesión para un certificado. Yo me conecto porque ahí hay palabra de vida. Si esta es la verdadera razón por la que usted se conecta, créame, que usted le va a caer tormenta, agua, todo, fuego, y usted va a seguir avanzando. No es que le va a ser fácil, no, pero va a perseverar, como en la parábola de Mateo 13. Esa es la persona que tenemos que ser nosotros. ¿Amén? ¿Dónde está su cartel de amén? Ya lo guardó. Amén. Usted tiene que estar atento y saca su cartel de amén. Entonces vamos a entender un poco más. El significado entonces del alimento de Dios es que palabra, y encontramos dentro de la escritura algunos, no son todos, pero algunos de los alimentos que se describen como alimentos de Dios son agua, vino y leche. ¿Por qué le he puesto esto? Porque más adelante vamos a comparar. Igual que, no solamente eso, también pan. Entender entonces, Jesús se vuelve el pan de vida en el tiempo de la primera venida, su carne y su sangre se vuelven ¿qué? Vida eterna, y las palabras de Él se vuelven entonces ¿qué? Vida. Vamos a entender ahora un poco más al respecto, que el alimento figurativo se vuelve palabra. ¿Pero qué tipo de palabra? La palabra que nos va a dar ¿qué? Vida. Significa que siempre tenemos que buscar la palabra que de verdad en el tiempo que estamos viviendo nos vaya a dar vida. Le voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Amén. Fíjense bien entonces qué dice. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos se sabe esta referencia? Todos se la saben, ¿verdad? Estoy segurísimo que se la sabe. Pero ahora tiene que entender, en el mismo Mateo capítulo 6, que le dije que lo leyera completo, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se está refiriendo al pan físico? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que esto era físico? Yo soy uno. Antes de estudiar la palabra así diligentemente como ahora, yo pensaba que esto era físico y oraba. ¿Y sabe qué hacía yo? Antes de comer, Señor, hasta recitaba esto antes de mi almuerzo, desayuno y mi cena. ¿Usted creció con eso también? Y no me malinterprete, no está mal. Démosle gracias a Dios por el alimento. Tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a la bondad de Dios comemos físicamente también. Pero esta referencia no está refiriéndose a algo físico, porque está hablando acerca de ¿qué? De su reino, de su voluntad, del mundo espiritual, que se establezca ¿dónde? En la tierra. Esta es la promesa de Dios. Pero dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que hay un alimento que se tiene que comer en ese debido tiempo. Vamos a leer un poco más al respecto. Leamos todos juntos. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32 dice, no os afanéis, en el mismo capítulo dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles
buscan todas estas cosas. Oiga, mi hermano, ¿usted puede vivir sin comer, sin beber y sin vestirse? ¿Usted puede? No. Pero ¿por qué dice, no se afanen por esas cosas físicas? Porque los gentiles se afanan por esas cosas, se preocupan por esas cosas. ¿Qué dice? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué creyentes somos nosotros? Aquellos que nos preocupamos por las cosas físicas más que las cosas espirituales. O el que se preocupa más por lo espiritual que por lo físico. El hecho de que usted se conecta en vivo me dice que obviamente usted está más preocupado por lo espiritual. Amén. Entonces, entendamos un poco el alimento. ¿Qué es entonces el alimento a su tiempo? Fíjense bien y vamos a transportarnos al tiempo de Adán. ¿Dónde se estaba dando la palabra acá? Estaba Dios dando la palabra y se la da a Adán. Así es, ¿verdad? Y cuando recibe entonces esta palabra, tiene que hacer caso a esta palabra y tiene que obedecer esta palabra. Pero llega un tiempo en que esta era se acaba y viene la era de Noé. ¿Qué es lo que va a venir en la era de Noé? Un diluvio. Le hago una pregunta. En el tiempo de Noé, ¿usted tiene que estar escuchando las palabras de Adán? ¿O escuchar las palabras de Noé? ¿Qué palabra tiene que escuchar? Ahora, ambas palabras son de Dios. Aquí tiene que quedar muy claro con esto. Ambas palabras provinieron de parte de Dios. Pero en este tiempo que se está viviendo, se tiene que escuchar la palabra de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra se va cumpliendo. Las profecías se van cumpliendo. Usted no se puede quedar en el tiempo de atrás. Si eso ya se cumplió, ya pasó, lo que ya se cumplió nos ayuda a creer más para las futuras promesas del cumplimiento. Pero yo no me puedo quedar en ese tiempo. O sea, imagínense que yo hoy le predique a usted, hermano, va a venir un diluvio. Se imagina que yo abra una iglesia y empiece a predicarles a todos. Va a venir un diluvio, tenemos que construir un arca. ¿Cómo se quedaría usted viéndome? Este hermano anda como medio loquito, ¿no? Pero yo le estoy predicando lo mismo que ya predicó Noé también. ¿Me está entendiendo, verdad, la diferencia? ¿Por qué? Esa palabra se cumplió. Y ese tiempo ya pasó. Esa era y las promesas que se cumplieron nos van a ayudar a creer más en las futuras. Pero el alimento de ese tiempo ya caducó. Y ahora hay un nuevo alimento. Por eso en el tiempo de la primera venida, viene Jesús dando un nuevo alimento. Y todos están todavía en el tiempo del Antiguo Testamento. Y no entienden que el Antiguo Testamento está señalando a Jesús. Y no entienden que las profecías están apuntando al nuevo alimento. Si hubieran entendido las profecías, pueden reconocer a la nueva persona que da el nuevo alimento en el tiempo debido. Pero ojo, si no estaban comiendo, no tendrían hambre espiritual. Porque si en todo este tiempo, desde el último profeta de Malaquías hasta el tiempo de Jesús, tanto tiempo que no hubo más profecía y no se grabó más, que Dios empezó a hablar más, no deberían de tener mucha hambre acá, espiritualmente. No deberían de estar ansiosos por comer algo nuevo de parte de Dios. Debería ser el caso. Vamos a ver un poco más. Y entonces, ¿qué es el significado de hambruna figurativa? Y acá quiero entender, yo sé que en el español a veces es un poquito complejo y se confunden algunas palabras, por eso le quiero explicar esto. Hay una diferencia entre hambre y hambruna. Por eso se lo quiero poner acá. Usted puede tener hambre, pero usted no está padeciendo hambruna, ¿o sí? Entiende la diferencia, ¿verdad? Usted puede tener hambre porque no he comido en un par de horas, 3 horas, o como yo ya tengo 10 horas de no comer. Pues yo casi estoy pasando hambruna. No, mentira. Pero, entonces, hambre es porque no he comido en poco tiempo. Hambruna es, aunque usted quiera comer, no hay. No lo va a encontrar. No hay comida saludable. No hay que comer. Esto tiene que quedarlo muy claro para que no lo malinterprete acá, porque esta es una parte bien confusa. ¿Ok? Ahora entonces, ¿qué es hambruna
espiritual figurativa. Vamos a leer todos Mateo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Amén. Y estando él sentado entonces en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Recuerda que le dije Mateo 24, habla acerca del tiempo de qué, de la segunda venida. Y los discípulos le están preguntando, ¿cómo sabremos acerca de tu venida, que vas a regresar? Y el fin del siglo. O sea, que acá la está hablando de señales, acontecimientos que tienen que suceder. Sigamos leyendo en el mismo capítulo 24, ahora el versículo 7. ¿Qué dice? Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice acá? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto es una guerra. Y habrán ¿qué? Terremotos en diferentes lugares. Habrá ¿qué? Pestes y habrá ¿qué? Hambres. Si vamos a estudiar todos estos acontecimientos, pero acá nos vamos a enfocar para esta lección en hambres. ¿Cuántas veces nosotros creímos que todo esto era físico? ¿O usted todavía cree que todo esto es físico? Sea honesto. O en el pasado, pues. ¿Cuántos creíamos antes que todo esto era físico? Levante su mano. Yo la levanto más alto todavía. Pero eso a mí me daba miedo la segunda venida. Porque digo, si todo esto va a acontecer, a mí hay un terremoto pequeño, vengo de Nicaragua. En Nicaragua tenemos muchos sismos. Yo decía, se imaginan terremotos y yo ya con un sismo yo estaba con miedo. Imagínense que, ay no, yo no quiero que la segunda venida pase así entonces. Pero no está hablando acerca de eventos que físicos, sino espirituales. Ahora el problema está que si yo creo que todo esto es físico, cada vez que haya una guerra, tiempo de la segunda venida. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas guerras no han habido, hermano? Usted se ha puesto a ver en la historia cuántas guerras no han habido. Y cada vez que hay una nueva, tiempo de la segunda venida, y empieza la gente, oremos y que no sé qué. Está bien si quiere orar, ore, pero no malinterprete las escrituras. ¿Se entiende, verdad? La importancia entonces de ver las cosas de la perspectiva de Dios. Miremos entonces cuál es el significado de hambre figurativo en Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Amén. Leyó bien, ¿verdad? Algunos no les miré leyendo. Solo están viendo, pero no leyendo. ¿Qué dice? Dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de ¿qué? ¿Hambre de qué? De oír la palabra de Jehová. Significará entonces que habrá un tiempo que la gente quiera escuchar la palabra y no la hallará. Y si la palabra es alimento de vida, significa entonces que no van a tener alimento de vida. Pero si usted se pone a pensar en la actualidad hoy, no hay un montón de cantidades de gente que predica. ¿Cuántas iglesias? Tal vez al lado de su casa tendrá una iglesia cerca. ¿Cuántas iglesias hay hoy? ¿Cuántos seminarios bíblicos? ¿Cuánta gente? Hay palabra por todos lados y usted puede pensar, bueno, pero no hay entonces hambruna. ¿Será? Le dije al inicio que hay todo tipo de palabra y todo tipo de alimento. Así mismo tenemos que entender qué alimento es el alimento del tiempo de hoy. Porque si yo le estuviera predicando a usted acerca del tiempo de Noé únicamente, a pesar de que yo tenga mi iglesia y le predique de la palabra, pero si yo le predico de algo que no es del tiempo en que estamos viviendo, ¿de qué dicha tendría entonces escucharlo? Si no es alimento de este tiempo. Por eso tenemos que entender el tiempo en el que vivimos y reconocer cuál es el alimento que debemos de comer en ese tiempo, para que de verdad nos podamos nutrir. Entonces, en Isaías capítulo 29, les voy a dar un ejemplo. Dentro de las escrituras, ¿qué pasa cuando no se entiende la palabra? Isaías capítulo 29, versículo 11 al 13, una referencia que estudiamos anteriormente, lo vamos a ver un poco más.
Y os será toda visión, dice, como palabra de libro. ¿Cómo está la palabra? Libro sellado. Si esta parte usted no la entiende bien, búscala en su portal virtual, en una de las primeras lecciones, que va a poder entender qué significa el libro sellado y abierto. Pero será toda visión. Estamos hablando de que la profecía. ¿Cómo será? Como libro sellado. Esta palabra de profecía será como libro sellado. Significa entonces, si dieran al que sabe leer y le dijeran, léelo, ¿qué dice? No puedo, porque está sellado. Si diera el libro al que no sabe leer, ¿qué dice? No, ¿por qué? No sé leer. Sea quien sea, sepa leer o no sepa leer, nadie puede abrir el libro y nadie puede entonces entender, porque usted puede leer el libro si está cerrado. No, mucho menos que pueda entenderlo entonces. ¿Qué pasa entonces? Si la gente recibe la profecía y no puede abrirla, no la entiende, ¿qué hacen entonces? Sigamos leyendo, versículos 11 al 13. Dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. Señor, te amamos, te adoramos, te necesito y bla, bla, bla. Pero ¿qué dice después? Con sus labios me honra. Aquí miren, sale mucho de la boca para arriba. ¿Pero qué? Su corazón está lejos de mí. Le hago la pregunta si repasó bien. ¿Dónde se siembra la semilla? En el campo. Pero si yo no entiendo la profecía, ¿será que tengo la semilla? No. Si no tengo la semilla, cuando yo hablo, voy a hablar en base a la palabra. Si aquí no hay palabra, ¿qué es lo que voy a hablar? Entonces, por más que yo quiera adorar a Dios, honrar a Dios, pero si aquí no hay palabra, ¿qué es lo que estoy hablando entonces? ¿Está entendiendo, verdad? Entonces tenemos que asegurarnos, la semilla tiene que estar adentro y mis palabras empiezan a cambiar. Y la forma en la que honro y adoro a Dios cambia también. La forma en la que sirvo a Dios va a cambiar también. Si no, se vuelve como una persona que sus palabras están y su corazón lejos de Dios. No queremos ser eso. Su temor de mí no es más que mandamiento de hombre. Esto es lo que se vuelve entonces esa persona. Porque si yo tengo la profecía, pero no la entiendo porque está sellada y no la entiendo, pues tampoco entonces tengo la semilla de esa palabra en mi corazón. Y si no la tengo, ¿qué es lo que practico entonces? Mandamiento de hombre. ¿Está entendiendo? Porque si yo no estoy practicándolo conforme a la palabra, pues conforme a qué lo estoy haciendo. A cómo me lo enseñaron, a cómo lo aprendí, a cómo lo he practicado por años. ¿Y quién me lo enseñó entonces? Hombres. Tenemos que prestar atención a esto. Por eso todo tiene que ser 100% conforme a las Escrituras. Y si la palabra está sellada, ¿se dio cuenta lo que Isaías dice? El que sabe leer y el que no sabe leer, ¿quién lo puede leer? Nadie. Entonces le hago la pregunta, si no hay un alimento que a mí me va a nutrir, si yo no he encontrado una palabra que a mí me vaya a dar vida de verdad, si yo no he encontrado una palabra que sea el 100% conforme a las Escrituras, ¿qué va a hacer usted? ¿Congregarse en cualquier lugar para mientras? ¿O ayuna? Ponga 1 o 2. Se congrega en cualquier lugar, ponga 1. Ayuna, ponga 2. Ahora, si usted quiere ayunar físicamente, hágalo. Bienvenido, hasta va a bajar de peso. Pero asegúrese también de ayunar espiritualmente. Este fue el error en el tiempo de la primera venida. ¿Por qué? Vamos a leer en Daniel capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón, si usted lee todo el versículo del 6 para atrás, ¿verdad? Se da cuenta que Daniel recibe una visión, una profecía de parte de Dios concerniente a la segunda venida. Pero cuando Daniel la recibe, ¿qué dice? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Usted ya entendió acá o ya se perdió? Si ya se perdió, no se preocupe, lo vamos a estudiar más adelante.
Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y luego dice, y oí, mas no entendí. Espero que este no sea el caso de usted. Espero que usted esté entendiendo todo lo que le estoy explicando, ¿verdad? Si está entendiendo, su cartel de amén. ¿Está entendiendo? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Ok, entonces Daniel dice, oí, no entendí. Escuchó la palabra de Dios, pero no la entendió. No cometió ningún error, simplemente no entendió. ¿Y qué le dice? Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ok, explícame. Respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Significa que ahora lo entiende? No, quedó en las mismas. Las palabras cerradas no entiende. Esto escríbalo. ¿Lo está escribiendo? Esto es muy importante para que entiendan más adelante otras cosas. La palabra cerrada no se entiende. Es una profecía. ¿Porque es para qué? Para el fin del siglo. Pero la profecía no se entiende. Y aunque la quiera entender, no puede. Hasta que alguien llegue y la explique. Significa entonces que si cuando está cerrada no se entiende, ¿qué significa entonces que esté abierta? Sí se entiende. ¿Cuándo es que se entiende la profecía entonces? Cuando ésta se cumple. Porque cuando se cumple, alguien tiene que decirle, mire, el pan que comemos físicamente, aquí lo tiene ahora espiritualmente. ¿Cuándo se dan cuenta que el pan era espiritual? Hasta que miran al pan, miran a Jesús. Hasta que miran el cumplimiento, entienden. Hasta que miran la realidad, se dan cuenta, entonces no era físico. Entonces era espiritual. Entonces, aquí es cuando la palabra se abre. Pero, mientras la palabra no se entiende, ¿qué hace usted? Especula. Se pone a adivinar. Tal vez usted no. Pero póngase a pensar en un líder religioso. Un pastor de una iglesia de 50,000 miembros. ¿Usted cree que ese pastor se va a parar y va a decir, hermano, fíjese que esta parte en la referencia yo no me la sé. Déjeme ver cómo hago? ¿Un pastor dice eso en el púlpito? No, mi hermano. El pastor tiene que saberlo todo, ¿o no? No puede mostrar vulnerabilidad. Por eso los pastores que se conectan acá, yo aplaudo y doy gloria a Dios por los pastores que se conectan a recibir la lección. Porque el hecho que un pastor esté escuchando, oye, eso requiere humildad y hambre por la palabra. Igual que la de ustedes. Amén. Entonces, vamos a entender un poco más. En el tiempo entonces de la primera venida tiene a Jesús que está dando ¿qué? El alimento a su tiempo. Porque si en el tiempo de los profetas, de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dio las profecías y después silencio. No habló más Dios. Pero entonces, ¿qué hago yo en este tiempo que no tengo palabra? ¿Qué hago? Empezar a interpretar de otra manera las escrituras que tengo. ¿Qué hace usted mientras estamos aprendiendo? ¿Empieza a adivinar lo que va a suceder en la siguiente lección? No. Tiene que esperar. ¿Y con qué se queda? Con lo último que recibió. Se queda con eso y estudia eso para que cuando venga el cumplimiento usted pueda creer. Pero ojo también, cuando viene el cumplimiento y viene ahora ¿qué? El nuevo pan, tiene que seguir comiendo este. Aquí, si usted está acá, usted acá debería tener un hambre increíble espiritualmente. Por fin el cumplimiento. Y tiene que ver ahora a Jesús y decir, finalmente llegó, ahora tiene que atragantarse comiendo. Le digo lo mismo a usted. ¿Usted estaba comiendo bien anteriormente? ¿O estaba comiendo comida chatarra espiritual? Lo que encontraba en internet, lo que encontraba por acá, lo que le decía el pastor acá, el líder allá, la amiga aquí, la vecina allá cristiana. Y usted agarraba de todo por donde quería. Así como estaba comiendo. Ya no hay honestidad. ¿O le da pena? Así comía yo. No se sienta mal. ¿Por qué?
por hambre. Pero cuando se encuentra la palabra de verdad, ¿qué tiene que hacer? Identifica que la palabra le va a dar vida y que es 100% conforme a las Escrituras, entonces tiene que ser 100% conforme a la palabra de Dios. Encontré el pan de vida, ¿qué hace? Empieza a comer. ¿Sí está entendiendo? Espero que sí. Amén, excelente. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3. Veamos todos juntos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Por qué? En el tiempo de la segunda venida hay un alimento. ¿Cuál es el alimento de la segunda venida? Hay un alimento en específico también. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Amén. Amén. Fíjense bien, leímos en Isaías, para el tiempo de la primera venida había un libro. Aquí encuentra para el tiempo de que Apocalipsis es la segunda venida. Que dice, en la mano derecha, aquí sígame, presten mucha atención, porque aquí hay como 4 entidades que van a aparecer y usted tiene que seguirle el orden. ¿Ok? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un librito, ¿verdad? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro se puede leer, se puede entender o no. No, porque está sellado. Vi a un ángel, aquí estrellita el ángel, fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué triste. Porque si esto es concerniente a la segunda venida, y si nadie lo puede abrir, ¿cómo lo vamos a saber y entender? Vamos a seguir leyendo. Entonces, en el tiempo de la segunda venida hay un libro sellado con 7 sellos. Tenemos que entender cómo lo puedo abrir y entenderlo. ¿Usted lo quiere entender? Tiene que llegar hasta el nivel avanzado de este curso entonces, para que pueda entenderlo. Porque en el nivel avanzado estaremos estudiando los 404 versículos del libro de Apocalipsis. Amén. ¿Usted va a llegar hasta el final? ¿O ya está cansado? Vamos por la lección. ¿Se han fijado que la lección apenas es la 5? Le hacen falta como 40,000 más. Así que tenga ánimo, que ahí vamos a llegar. Lento, pero aplastante. Ok, entonces en el tiempo de la primera venida, Jesús, ¿qué nos da? Nos da el pan de vida. Sin embargo, nos dio que también nuevas profecías para el tiempo de la segunda venida. Significa entonces, yo tengo que entender estas profecías de la segunda venida para que cuando llegue el tiempo de la segunda venida yo pueda entender el cumplimiento. Si yo no entiendo las profecías, puede estar la segunda venida pasando frente a mi cara y yo no me voy a dar cuenta. ¿Ok? Avanzamos entonces. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, vamos a entender cuál es este alimento del tiempo de la segunda venida. Leámoslo todos juntos y esta va a ser su referencia de memoria también. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Para el tiempo entonces de la segunda venida, ¿qué dice? Habrá que el maná escondido. Óigame, ¿tú sabes lo que es maná? ¿Maná qué es? Pan. Pero un pan que en el tiempo de la primera venida era un pan físico. Perdón, en el tiempo del Antiguo Testamento era un pan físico. En el tiempo de la primera venida era un pan espiritual. Y en el tiempo de la segunda venida es un pan que está escondido ahora. No solamente es pan. Sí es espiritual, pero ahora está escondido. ¿En qué está escondido? ¿Cómo está escondido? ¿Está qué? Si usted sabe el significado de pan, ¿cuál es el significado de pan? ¿Se recuerda? Escríbalo en el chat. Vamos a ver si está prestando atención y siguiendo el hilo y no se está durmiendo. ¿Cuál es el significado de pan? Que lo estudiamos ahorita. Amén. Palabra. Excelente. Usted está muy atento. Entonces, si este pan es palabra, ¿qué es lo que está escondido, hermano? La palabra.
¿Escondido en qué? Que no le va a permitir a usted poderlo entender. ¿Escondido cómo? ¿Cómo está escondido? ¿Se recuerda? Le voy a dar la pista. Lenguaje figurado. Por eso es que en el nivel introductorio, ¿qué es lo primero que usted está aprendiendo? A entender el lenguaje de Dios primero, para que pueda entender la profecía. Y entonces puede entender cómo será el cumplimiento. Porque fíjese bien, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta el nombre nuevo lo vamos a estar estudiando. Pero acá lo que tienen que entender, ¿quién da este pan en el tiempo de la segunda venida? Vamos a ver a quién lo recibió. Leámoslo otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. Al que venciere. Eventualmente todos vamos a vencer. Pero la persona que se está refiriendo acá se está refiriendo a uno. ¿Quién? El que se describe en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 1. Una persona empieza primero. Por uno se comienza todo. El que vence le daría a comer del maná escondido. ¿Quién es esta persona entonces? Vamos a ir a entender, en el tiempo de la segunda venida, el alimento primero a entender es el maná escondido. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10 para entender entonces cómo se recibe este alimento. Que si este alimento en el tiempo de la segunda venida son las palabras de Jesús, que son todas las profecías en Apocalipsis capítulo 1, vamos a entender quién recibe esta palabra de Dios en el tiempo de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Leámoslo todos juntos, léalo conmigo acá, por favor, ¿ok? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, toma el librito que está abierto. Ojo, antes ¿cómo estaba el libro? ¿Leímos Apocalipsis? Cerrado, amén, excelente, algunos lo hicieron así, muy bien. Ahora el librito está abierto en la mano del ángel. ¿Se recuerdan del ángel que les puse el asterisco antes, verdad? Espero que estén siguiendo, ahorita vamos a revolvernos la cabeza. Entonces, toma el librito, alguien le está hablando y le está diciendo que tome el librito que está abierto en la mano del ángel. Significa que el ángel ahora, yo sé que no parece ángel, parece, no sé, otra cosa, pero usted entiéndame la lógica, ¿ok? El ángel tiene el librito y ¿cómo lo tiene? Abierto, ¿verdad? Ya no está cerrado. ¿Qué dice? Y está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel. ¿Quién? ¿Hay alguien que está ahí? Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Hay una entidad más que le está pidiendo que le dé el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Dios santo, se lo está comiendo. O sea que ahora solo él lo va a tener. ¿Está entendiendo, verdad? Esta parte es un poquito, se lo estoy haciendo lo más explicativo posible porque esto es lo más importante para entender todo Apocalipsis. Si usted no entiende esto, se chicló, como decimos en Nicaragua, se perdió en Apocalipsis. Por eso se lo estoy explicando así. Toma y cómelo. Esta entidad que hace, lo come y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Si seguimos leyendo, ¿qué dice? Entonces tomé el librito, estamos hablando de la misma entidad. Ahora, ¿quién tiene el librito? Esta entidad. ¿A quién se le menciona este? Para que no se pierda el que vence. Que le está dando ¿qué? El maná escondido, se lo dio. Por eso es que se lo come, porque ¿cómo se le llama lo que está recibiendo? Maná escondido. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo? La palabra de Dios que está escondida. Lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y él me dijo, es necesario que profetice otra vez. ¿Por qué? Porque ahora ¿quién se lo comió? Ahora lo tiene acá. Pero usted sabe ahora cómo es que comemos. ¿Se recuerda cómo comemos? Con los oídos. Entonces, si yo quiero comerme lo que él ya se comió, él tiene que testificarlo. Cuando lo testifica y yo oigo, empiezo a comer el mismo alimento que tiene esta persona. ¿Está entendiendo? Hágame seña para saber que está entendiendo, por si no, me detengo. Amén, qué bueno que tiene su cartel. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todo el mundo tiene que escuchar. ¿A través de quién? De el que vence. Ahora, entendamos entonces. En Apocalipsis se habla, recibe que el ángel se lo da a quién? A Juan. Juan, ¿por qué? En Apocalipsis capítulo 1 miramos la revelación de Jesucristo.
Para entender quién es el que vence, es el mismo Juan. Vamos a entender en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, referencia de memoria para toda la vida hasta el fin del siglo. ¿Ok? Y se lo estoy dando, mire, 1:1. Eventualmente usted se lo tiene que aprender hasta el versículo 8. Pero ahorita, porque estamos empezando en la lección 5, versículo 1. ¿Ok? ¿La revelación de quién? ¿De quién es la revelación de Apocalipsis? De Jesucristo. ¿Ok? La revelación es de Jesucristo, que Dios le dio. Entonces, si la revelación es de Jesús, la próxima le pongo dibujitos más bonitos. Ya mire que yo no soy bueno con los dibujos. Dios se la dio. La revelación es de Jesucristo, ¿verdad? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, todo mundo, pueblos, lenguas, naciones. ¿Se recuerda, verdad? Las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿Cómo se la dio a Jesús? Se la dio primero por el ángel, que usted sabe que yo no lo dibujo tan bien. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, si la revelación es de Jesucristo, que Dios se la dio, tiene que ponérselo así. Dios se la dio ¿a quién? A Jesús. ¿Se lo dio a quién? Al ángel. ¿Se lo dio a quién? A Juan. Pero en Apocalipsis capítulo 1 estamos hablando que este proceso fue en la profecía. En el cumplimiento va a ser el mismo Juan que va a resucitar como zombie de entre los muertos. ¿Sí o no? Usted ya lo estudió esto, ¿verdad? En las primeritas lecciones. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, pídale a su evangelista que le ayude a repasar las primeras lecciones. Es alguien como Juan. ¿Cómo se le menciona? El que vence. ¿Qué es lo que venció? ¿Cómo venció? ¿Cuándo venció? Lo dice en Apocalipsis. ¿Y por qué es de esa la manera que se le llama el que vence? Vamos a entender Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Leámoslo todos juntos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Ojo, se recuerda que fue Jesús, ¿verdad? Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. Pero los ángeles, ¿qué son? ¿Espíritu o carne? Amén. Algunos lo dijeron. No lo escriben, pero lo dicen. Acepto todavía. Espíritu. Entonces, Jesús envía a su ángel para daros testimonio de todas estas cosas a las iglesias. Tiene que testificar. Tiene que dar el testimonio del cumplimiento. Eso es un testimonio. Testimonio, usted repite lo que vio y oyó. No le agrega ni le quita. Entonces se vuelve un testimonio verídico. Eso es lo que tiene que ser. Significa que el Espíritu va a trabajar a través de una persona para testificar el cumplimiento de la segunda venida. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿el alimento de Satanás cuál es entonces? Fácil, mire, mentira. No hay donde perderse. Pero tenemos que entenderlo. Proverbios capítulo 4, versículo 17 dice, porque comen pan de maldad. Fíjese que estamos hablando del alimento de Satanás ahora, ¿ok? Ya se transportó, alimento de Satanás, ¿ok? No se me confunda ahora. Que en el alimento de Satanás, ¿qué dice? Hay un pan de maldad. Usted se ha comido un pan que sea un pan maligno. Lleva jalea, el de jalea es maligno. No, ¿verdad? No está hablando de uno físico. Sino que también así como Dios tiene su alimento y su palabra, aquí también Satanás tiene su alimento y su palabra muy parecida, pero esta no es del bien. Se recuerda que hemos leído que las palabras de Dios son del bien. Acá es maldad. Y beben vino de robo. Se recuerda el alimento de Dios, teníamos vino también, vino y leche. Y aquí hay vino de robos. ¿Se da cuenta? Si tiene 2 panes y 2 vinos, usted tiene que aprender a discernir entonces, para que no sea engañado. Ya se está cansando, ya vamos a terminar, ¿ok? Entonces, Malaquías 1:7, ¿qué dice? En que ofrecéis sobre mí altar pan inmundo, y decisteis en que hemos deshonrado. Fíjese bien que aquellos que están ofreciendo palabra que no es de Dios, no se han dado cuenta. ¿Se está fijando acá? Porque dice, y decir, en que hemos deshonrado. Yo doy mi diezmo, voy a la iglesia, hago mi célula. ¿En qué deshonré a Dios? Leo la Biblia. Entonces, ¿dónde está la deshonra? Que el alimento que tenemos que tener no sea el pan incorrecto.
y que la palabra que estamos escuchando y comiendo con nuestros oídos no sea la incorrecta. Tenemos que verificar. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La gente piensa, yo puedo hacer lo que yo quiera, entiendo la Biblia de esta manera. No. Si yo no entiendo la palabra, pues aprendo. Pero no empiezo a agregarle ni quitarle. Por eso tantas veces le decimos, deje de enseñar, primero aprenda bien, y cuando llegue el tiempo escucha a otra persona que usted quiera invitar. Pero cuando llegue el tiempo, no vaya a ser y usted le da mucho pan a una persona que no tiene la madurez espiritual todavía y se le va a ahogar en su cara. ¿Usted cuántas lecciones lleva? Lleva 5 lecciones. ¿Se imagina que usted le comente todo esto de la lección 5 a alguien que no ha escuchado ninguna lección? ¿Qué es eso? El que venciere. ¿Qué? Tantas cosas. Lenguaje figurativo. Se van a enredar. Por eso hay un orden. Vamos a entender entonces, Apocalipsis capítulo 17, para el tiempo de la segunda venida también hay un alimento maligno, un alimento de Satanás, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Con qué se embriaga? Con vino, con el vino de su fornicación. También vamos a estudiar el significado espiritual del vino de fornicación en el tiempo de la segunda venida. Y entender entonces, avanzamos en resumen, el alimento figurativo que tenemos que entender es la palabra, ¿ok? Y no tenemos que tener las palabras de mentira. Juan 17:17 nos dice que las palabras de Jesús son la verdad. Entonces, todo lo que no sea 100% conforme a la palabra, si no es 100%, ¿qué tiene? ¿Qué? Mentira. Y por ende se vuelve palabra que no es de Dios. Así también entendemos cómo vamos entonces a nosotros nuestra tarea, discernir. ¿Cómo discierno? ¿Qué palabra? Voy a orar y que les... Hermano, tiene la Biblia. Ore si quiere, ¿verdad? Pero no es como que le va a venir una voz del cielo que va a decir, eso es mentira. No, mi hermano. ¿Cómo discierne? Job 34, del 1 al 3, leámoslos todos juntos. Job capítulo 34, versículo 1 al 3. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Amén. Amén. Como el paladar gusta lo que come, así como usted se come su comidita rica, física, así también el oído prueba las palabras. Y saborea usted. ¿Usted está saboreándolo con sus oídos, todo lo que está aprendiendo aquí? ¿O ya se quiere ir a dormir? ¿Está saboreando con sus oídos, verdad? Palabra más reveladora, ahora estoy aprendiendo más. Estás disgustándose bien la comida. Pero ojo, escojamos para nosotros que juicio. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerda el significado de justicia? Salmo 119, ¿qué significaba justicia? Significa palabra. ¿Por qué voy a escoger yo juicio? ¿Usted quiere escoger juicio? Sí, hermano, escójalo. Porque juicio le trae la palabra y le va a decir lo que es verdad. Y si usted y yo no estamos en la verdad, pues la verdad nos va a rectificar. Nos va a doler. Nos va a incomodar. Pero nos va a enderezar a la justicia de la palabra de verdad. Por eso dice, escoja juicio. Y el juicio va a venir, ¿estás en lo correcto? Me salvé. O esto hay que cambiar. Por eso a algunos les incomoda, el instructor es muy duro, que esto. No. Si usted quiere mejorar, a usted le va a encantar que estemos reforzando, practicando, repasando. Pero si usted no quiere mejorar, todo le va a incomodar. La cámara, el horario, esto, lo otro, el evangelista, el tono. Mi maestro de grupo no habla bien español. Me puso un comentario que no era. Me mandó este mensaje. Y va a ponerle, mire, un montón de errores a todo. Si usted es eso, hermano, no va a aguantar ni siquiera el nivel intermedio. Porque errores todos los vamos a tener acá. Pero lo que tiene que verificarse es que la palabra que esté escuchando sea 100% para edificarle su vida. Ese es usted. Entonces, ¿dónde está su cartel de amén? Usted se levanta su cartel solo cuando yo le digo. O cuando usted está confiado en que la palabra que está recibiendo de verdad es para glorificar a Dios. Ok, entonces, en Hebreos capítulo 5, el versículo 13 al 14, se lo dejo de tarea, pero entender un poco más es acerca de lo mismo, de entender que también hay una leche
para el inexperto. ¿Qué tiene que asegurarse acá? Que el que participa de leche es inexperto en la palabra. Si nosotros somos inexpertos en la palabra, no es tiempo de enseñar, es tiempo de aprender. Para que cuando usted le dé alimento a alguien más, si usted no lo tiene correctamente y le empieza a alimentar a otro, hermano, puede matar a otro. Porque si usted no le da alimento correcto, le va a hacer más bien malestar para la otra persona. En la próxima lección estaremos viendo la segunda parte y estaremos viendo acerca de la levadura figurativa. Vamos a tener las referencias de memoria en Mateo y Apocalipsis. Tiene que recordarlas, apúntelas, que no se le olvide y prepárelas. A Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47, al igual que Apocalipsis 2:17. Sus referencias para la próxima sesión. Vamos a cerrar ahora con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Nos permitiste poder conocer más de tu palabra, el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos a poder no solamente entender el tiempo,